Bueno, muchas gracias en principio por invitarme y por sumarse. Vamos a hablar un poco de estrés por calor. El título es Bienestar bovino, estrategias de prevención del estrés por calor y cuál es el impacto de este estrés en la inmunidad. Quería empezar primero con la definición de bienestar animal, que es el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones que vive y muere. Y para evaluar el bienestar animal hablamos de los 5 dominios. ¿Sí? En principio, la nutrición, la importancia de que los animales tengan una dieta y una disponibilidad de bebida adecuada para las características de esa especie, en cantidad y en calidad. La importancia del ambiente en cuanto a su seguridad para no generar lesiones en el animal y también para que este animal pueda expresar todo su comportamiento natural, y ahí nos pasamos al otro dominio, porque estos dominios están totalmente interrelacionados. Y todos suman también a la salud, que es el estado de libre enfermedad y de lesiones. Y los 4 acompañan o establecen el dominio mental o afectivo de este animal. Entonces, para poder definir el bienestar animal es necesario conocer las características de la especie con la que nosotros estamos tratando. En relación a la charla de hoy, en relación al estrés por calor, nosotros tenemos que conocer que los bovinos son animales homeotermos, que tienen una temperatura corporal entre 38 grados, 39 grados más o menos, y que la característica que tienen es que ellos pueden mantener esa temperatura corporal independientemente de la temperatura del ambiente. Y esta temperatura corporal natural de ellos o propia de ellos les va a permitir mantener las funciones fisiológicas y las reacciones metabólicas en óptimas condiciones. ¿Cómo logra este equilibrio de temperatura? Bueno, entre la producción del calor y la pérdida de calor. La producción de calor está dada por una parte por el metabolismo animal y también está influenciada por las condiciones ambientales. ¿Sí? Ahí hay uno de los pilares del bienestar, ¿no? Uno de los dominios. Y también está en relación con el equilibrio de la pérdida de calor. Hay un equilibrio entre la carga y pérdida de calor, y esta pérdida se da a través de los procesos termorreguladores propios del animal, que en principio es sin gasto de energía. Ahora, digo en principio porque ahora vamos a ver qué pasa cuando este equilibrio entre la producción y la pérdida de calor ya no está. Y también tenemos que tener en cuenta que hay una zona termoneutral en donde lo que se define como la temperatura en que justamente el animal puede mantener su temperatura corporal, puede perder ese calor que produce, llevándolo al medio, y logra esa homeostasis. Esa temperatura o esta zona termoneutral va entre los 5 y los 25 grados para bovinos de leche. Dijimos que el animal produce calor. Ese calor que se llama calor metabólico proviene del metabolismo basal del animal y de la actividad física. Y este metabolismo basal va a estar en relación o va a depender de la raza del animal, del sexo, de la edad, del estado fisiológico y del nivel de producción. En cuanto a la raza, tenemos que tener en cuenta si son animales de razas europeas o o descendientes del Bostaurus, o razas cebuinas, ¿sí? Porque ellos tienen una diferencia. En general las razas europeas tienen mayor susceptibilidad al estrés por calor o al calor, porque también hay una diferencia anatómica, sus pulmones son de menor tamaño, hay una diferencia en la distribución y cantidad de glándulas sudoríparas, y algo importante a tener en cuenta también es el color del pelaje del animal, de la raza que estamos hablando. Pues se ha visto que los animales de pelaje oscuro son mucho más susceptibles, puede aumentar un 25% la susceptibilidad al estrés por calor, justamente porque absorben más calor. Otro punto importante a tener en cuenta es el estado fisiológico y el nivel de producción de estos animales, porque el 60 al 65% de la energía consumida va a ser destinada a la producción, y el 35 o 40% restante es convertida en calor. Entonces, si un animal que tiene mayor producción va a tener mayores requerimientos nutricionales y va a generar mayor calor metabólico. En términos relativos va a ser lo mismo, pero en términos absolutos es mucho mayor.
Y se ha visto que las vacas lecheras de alta producción, aquellas que generan más de 30 kilos de leche por día, generan hasta un 48% más de calor que una vaca seca. Entonces, mucho más la carga de calor que el animal necesita disipar al medio. Bien, para perder este calor metabólico, los animales cuentan con mecanismos termorreguladores. Uno de los mecanismos es la convección. Estos mecanismos se basan en el gradiente, ¿sí?, de calor, es decir, va a pasar del lugar de mayor calor al de menor calor. Por eso es importante siempre tener en cuenta la temperatura ambiente. En una zona termoneutral, los animales van a poder eliminar calor al ambiente mediante un mecanismo de convección, que es esta eliminación de calor hacia el aire, un mecanismo de conducción, que es cuando se pierde calor a partir del contacto físico. En este caso, bueno, si está parado será a través de las manos y los pies, si está acostado por cada parte del cuerpo que esté en contacto con el suelo. Y también hay otro tercer mecanismo, que es la radiación, que es el calor que emite cualquier cuerpo que tiene temperatura. Y esa radiación va del animal al ambiente, pero también del ambiente al animal, a través de la radiación solar directa. Y hay una radiación indirecta, que es por el reflejo de esta radiación del sol a nivel del suelo y a nivel de las nubes. Y por último está el mecanismo de evaporación, que es la pérdida de calor a través de la evaporación de agua, que todos hacen a esta pérdida de calor y ayudan al animal a tener este equilibrio entre la generación y la pérdida. Además se suman otros factores como el viento y la humedad. Entonces, en un principio donde el animal está en su zona termoneutral, tiene todos estos mecanismos reguladores para eliminar ese calor que va generando. Ahora, cuando la temperatura empieza a subir, ya perdemos este gradiente o esta diferencia de calor entre el animal y el medio, entonces ya empiezan a ser menos eficientes hasta llegar a eliminarse las vías de convección, de conducción y de radiación. Si a su vez uno le suma una humedad ambiente alta, también se ve afectado el mecanismo de evaporación. Entonces, cuando los animales pierden la capacidad o la eficiencia en estos mecanismos termorreguladores, tienen que poner en marcha otros mecanismos, siempre buscando la homeostasis y este equilibrio entre la generación y la pérdida de calor. Y ahí es donde nos encontramos con el estrés por calor, que por definición es la suma de las fuerzas ambientales externas que actúan sobre el animal, causándole un aumento en la temperatura corporal y la activación de ajustes fisiológicos y conductuales con el objetivo de mantener su homeostasis. Una cosa que no dije, que también el viento cumple una función importante, porque el viento lo que favorece es la convección del calor y también la evaporación. Pero cuando empieza a cambiarse los parámetros climáticos, empieza a generarse este desequilibrio. Entonces, en principio, ¿cómo podemos estimar nosotros el estrés por calor? Bueno, hay varios índices. Uno, el más aceptado, es el de Valtorta y Gallardo, que es el índice de temperatura y humedad, que justamente tiene en consideración estas dos variables, y en una fórmula, que es la que se ve en pantalla, uno puede reemplazar esos valores y calcular ese índice de temperatura y humedad. ¿Para qué sirve? Bueno, existen tablas, uno lo puede calcular con esa fórmula, también existen tablas. Esta que se ve en pantalla es para bovinos de carne, donde en base a la temperatura y la humedad se calcula el ITH y se ha definido que este estrés por calor tiene como distintos estados y distintos niveles. Y en un estado de alerta hablamos con un ITH a partir de 75, que consideramos un estrés leve. A medida que va aumentando la temperatura y la humedad, aumenta el ITH, y en un ITH mayor a 79 estamos en un estado de alerta y un estrés moderado, hasta llegar a un estrés severo, que es cuando el ITH supera el valor de 84. Esto es un poco distinto en los bovinos de leche, también en relación a la producción de estos animales, que el estado de alerta, digamos, estos animales entran en estrés a partir de un ITH de 72. Eso fue lo que se propuso en un primer momento
pero dado todas las mejoras genéticas en cuanto a la producción de leche, algunos autores propusieron reevaluar este punto a partir del cual los animales entran en estrés por calor y propusieron un ITH de 68. Si ustedes ven la tabla, las vacas lecheras a partir de una temperatura de 25 grados o mayor ya empiezan a sufrir estrés por calor. Se ha propuesto este cuadro en relación al nivel de producción. Entonces, ¿por qué un bovino de alta producción empieza a sufrir calor a partir de un ITH de 68? Justamente porque hubo autores que demostraron que un aumento de 10 kilos por día en la producción disminuye el umbral del estrés en 5 grados. Entonces, lo que establecieron es que para bovinos de leche de alta producción, el ITH o el estrés por calor empieza a partir de un ITH de 68, para bovinos de una producción media o baja a partir de 72 y en bovinos de carne a partir de 75. Además de tener en cuenta la intensidad, que es esto de lo que hablábamos del ITH, que puede ser en estado de alerta, peligro o emergencia y en relación al estrés leve, moderado y severo respectivamente, uno tiene que tener en cuenta la duración, es decir, la cantidad de horas por día que el animal está expuesto a condiciones no óptimas de estrés, digamos, de mayor temperatura, y también la cantidad de días. Y a su vez, además de las cantidades de días, es la frecuencia, cuántos días seguidos están estos animales expuestos a condiciones de estrés por calor. Porque eso lo que hace es disminuir la recuperación entre los días. Entonces, por ejemplo, un ejemplo son las olas de calor, que se definen como periodos de más de 3 días donde el ITH es mayor a 79, y eso lo que genera es una menor capacidad de recuperación y una mayor severidad del estrés por calor. Si uno considera un solo día, hay que ver las horas en que el animal está expuesto y las horas que tiene para recuperarse, que en general son horas nocturnas, que es cuando disminuye la temperatura. Entonces, a medida que aumentan las horas de calor por día, disminuye estas horas que el animal pueda recuperar. Y lo mismo pasa con la frecuencia. Entonces, analizado todo eso en conjunto, da la severidad del estrés. Cuando estos animales, nosotros dijimos que los animales tienen mecanismos termorregulatorios que a medida que aumenta la temperatura ambiente se vuelven menos eficientes, entonces el animal tiene que poner en marcha otro tipo de mecanismos. En un primer momento se activa el sistema nervioso autónomo, en lo que se conoce como una reacción de alarma o reacción de lucha o huida, en donde hay un aumento en la secreción de adrenalina y noradrenalina, que son los responsables de los cambios conductuales, y también lo que va a generar es un aumento en la circulación periférica, o sea, una vasodilatación periférica, y una disminución del flujo sanguíneo a otros órganos internos, con el fin de cambiar la temperatura superficial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estas respuestas son de efecto corto, pero lo que nosotros vamos a notar es animales que buscan sombra, que si la sombra es muy acotada o el espacio que tienen van a estar como amontonados en busca de, digamos, de liberarse del factor estresante, pues en el primer momento el animal lo que quiere es evitar lo que le está generando ese malestar. Entonces van a buscar sombras, vamos a encontrar que van a estar mayor tiempo de pie que acostados, y esto tiene que ver con la eliminación de calor a través de la convección. Va a haber un aumento, me quedó mal la foto acá, un aumento de la frecuencia respiratoria o del jadeo, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la temperatura corporal, la cual se puede medir mediante temperatura rectal, un aumento de ingesta de agua, siempre buscando refrescarse y eliminar ese calor que no pueden por las condiciones ambientales. Van a disminuir la ingestión de alimentos, con esto va a disminuir la rumia, y también van a disminuir la actividad física, que era uno de los factores que sumaban a ese calor metabólico. Bien. Se ha visto una relación entre el tipo de respiración o las respiraciones por minuto y el jadeo. Entonces se ha
estableció que la frecuencia respiratoria es un buen indicador del estrés que sufren estos animales. Y como está relacionado con el jadeo, realmente se considera un índice importante. Ustedes pueden ver acá en la tabla que, por ejemplo, un jadeo nivel 2 es un jadeo moderado, donde hay una presencia de baba o pequeña cantidad de saliva. Las respiraciones van de 90 a 120 respiraciones por minuto y esto se da en un ITH entre 74 y 79. Esto es una escala para bovinos de carne. Acá podemos ver una foto en relación a estas escalas. Tenemos una escala de jadeo en la primera foto de 2,5, donde podemos observar el animal con la boca abierta o ligeramente abierta. Hay una tasa de respiración moderada y hay un poco de salivación. Mientras que en la foto de la derecha, ya el animal está con un jadeo mayor, con mayor respiraciones por minutos, el cuello extendido, la cabeza también parcialmente extendida, pero no se aprecia la lengua afuera como en la escala número 4. ¿Sí? Bien. Además, otra de las cosas que se activan, otro de los mecanismos que se activa o sistemas del sistema hipotálamo hipófisis adrenal, que también se conoce como etapa de resistencia, en donde el hipotálamo va a segregar hormona corticotrópica que va a hacer que haya un aumento de la secreción de la hormona adenocorticotropa, o sea, de la CTH, por parte de la hipófisis, que va a estimular la secreción de glucocorticoides a nivel de la glándula adrenal. Esta activación de mecanismo va a dar respuestas mucho más duraderas, que son las que más van a afectar. Pero ahora, bueno, antes de entrarnos bien con la parte de los glucocorticoides, quería contarles la última etapa, que es la etapa del agotamiento, donde a pesar de todos los intentos del animal por lograr su homeostasis y a pesar de activar los dos ejes que hablamos recién, no logra llegar a ese equilibrio. Entonces, empieza a haber efectos sistémicos mucho más importantes, lo que puede llegar a la muerte del animal. Bien. Bueno, en cuanto a los glucocorticoides, ahora vamos a desarrollar bastante la activación del segundo eje, aunque en realidad es más o menos en simultáneo. Se activa el primer eje, pero si el factor estresante no se elimina, continúa la activación del segundo eje. Entonces, ¿qué consecuencias trae este estrés por calor? Bueno, en principio productivas y reproductivas, porque en el caso de la hembra hay una inhibición del eje hipotálamo hipófisis gonadal con una disminución de la hormona GnRH, lo que va a ocasionar es una disminución en la secreción de las hormonas luteinizantes y folículo estimulantes, y también una disminución de la producción de estrógenos a nivel de los ovarios. Esto va a generar pérdidas en la ciclicidad, una menor expresión del celo, menor desarrollo y calidad de los ovocitos y todo lo que se relaciona con esto, una menor dinámica folicular, menor tasa de ovulación, menor tasa de concepción, un mayor intervalo entre partos y también muerte embrionaria, porque el estrés por calor ocasiona una hipoperfusión en relación a esta vasodilatación periférica y una disminución de la irrigación por parte de los órganos. Ahí genera una hipoperfusión periférica que puede causar muerte embrionaria y además también genera un aumento en la secreción de prostaglandina que afecta al cuerpo lúteo. Entonces también ahí tenemos otra cuestión con el tema del estrés por calor a nivel reproductivo. A su vez, este estrés por calor genera desbalances a nivel de las hormonas placentarias y se ha visto que aquellos animales que nacen a partir de hembras que fueron expuestas a condiciones de estrés por calor en el último tercio, tienen un menor peso al nacer porque sufren restricción en el crecimiento intrauterino en este último tercio. Y otra de las cosas que se estudió es que también hay un impacto negativo en la involución de la glándula mamaria en aquellas vacas que sufren estrés por calor durante el periodo de secado. Lo que hace el estrés por calor es afectar, entre un montón de cosas, la
la secreción de prostaglandina, o sea que aumenta la secreción de prostaglandina y hace que la glándula mamaria no involucione de manera deficiente. También afecta la proliferación de las glándulas, de las células mamarias, y lo que hace, pues finalmente, es tener una producción de leche deficiente en las lactancias siguientes. No sé si se entendió esa parte. Pero bueno, también hay un impacto como tal vez pérdidas productivas y reproductivas posterior. ¿Qué es esto? ¿No? Una menor producción de leche en la siguiente lactancia en aquellas hembras que sufren estrés por calor en su periodo de secado. En cuanto a los terneros, no hay mucha información de los terneros. Sí se sabe que, bueno, justamente lo que les dije recién, aquellas madres que sufren estrés por calor en su último tercio van a dar a luz terneros de menor peso, terneros que van a crecer menos durante su año de vida, y se sabe que los terneros, por una cuestión de inmadurez de su sistema inmune, son más susceptibles al estrés y por lo tanto más susceptibles a las infecciones también. O sea, no hay una relación entre estrés e infecciones, pueden ser más susceptibles a las infecciones sin haber sufrido estrés, pero son más susceptibles. Esto afecta la función inmune. Y también se vio, hay un estudio de Tao en 2019 que evaluaron esto, que estas terneritas que nacen de madres que sufrieron estrés por calor en el último tercio de gestación, vieron que estas terneras tenían alteraciones en la microestructura de la glándula mamaria y una menor producción de leche en su primera y segunda lactancia. Y también vieron que hay alteraciones epigenéticas causadas por este estrés por calor sufrido por las madres, que están relacionadas a la menor productividad. Esto me pareció interesante porque son pérdidas económicas indirectas que tal vez uno no las piensa como en un primer momento cuando se habla de estrés por calor. Bien. En cuanto a los machos, al macho les pasa exactamente lo mismo, hay una inhibición del eje hipotálamo, hipófisis gonadal. Y acá en este caso tenemos que tener en cuenta los mecanismos termorreguladores del testículo. Ustedes sabrán que los testículos permanecen fuera de la cavidad abdominal justamente porque para que se desarrolle bien la espermatogénesis es necesario una menor temperatura corporal y que los testículos tienen mecanismos termorregulatorios propios. Uno de ellos es la túnica Dartos, que tiene como función ampliar o disminuir, o sea, contraer o relajar la piel, ampliando o disminuyendo la superficie de intercambio entre los testículos y el ambiente. También está el músculo cremaster, que lo que hace es acercar o alejar el testículo del cuerpo siempre para favorecer el intercambio de calor. Y lo que es más importante es el plexo pampiniforme con el intercambio de temperatura entre la arteria que viene del cuerpo a una temperatura de 38-39 grados, y la sangre venosa que vuelve del testículo hacia el cuerpo a una menor temperatura. Entonces hay un efecto de radiador y de intercambio de calor. Entonces, como se ve afectado todo esto a raíz de la activación de los dos ejes y de los mecanismos termorregulatorios del testículo que vuelven a hacerse menos eficientes justamente porque el ambiente no permite esa disipación del calor, es que los animales tienen problemas con la espermatogénesis, la inhibición del eje hace que haya menor concentración de hormonas sexuales, hay un aumento en las anormalidades de esos espermatozoides, por ejemplo hay una menor motilidad espermática, lo que da como resultado una menor calidad y cantidad del eyaculado y por supuesto termina disminuyendo la capacidad fértil de ese macho. Además hay otras pérdidas productivas que son consecuencias del menor consumo de alimentos. ¿Se acuerdan que en un primer momento dijimos que lo primero que hace el animal es buscar y lograr su homeostasis, y entonces ya no deja de comer, disminuye la ingesta, uno para buscar salir de ese factor de estresor y por otro lado para disminuir la producción de calor, porque el calor metabólico sale de esa digestibilidad de los alimentos. También hay un menor tiempo de descanso, que esto es importante en el bovino porque los animales
dedican bastante tiempo a descansar y durante el descanso es el momento en el que se da el proceso de la rumia. Y a su vez, con la activación de todos estos mecanismos para intentando llegar a la homeostasis, hay una menor energía destinada a producir, porque todos estos cambios que se generan son a costa de energía, ¿no? Que se están destinando a llegar a la homeostasis en lugar de destinarlas a la producción. Entonces esto da como resultado una menor producción y se ha visto que un ITH, por ejemplo, mayor a 72 puede llevar a una disminución de producción de 2 kilos por vaca por día. También hay una relación con la calidad de la carne, ¿sí? Porque estas energías que los animales destinan a afrontar este estrés por calor hace que se disminuye la reserva de glucógeno. Entonces, en el momento de la faena y de ese proceso en que el músculo se convierte en carne, hay una menor producción de ácido láctico, lo que genera que no llegue al pH necesario, dando como producto una carne oscura, dura, que tiene mayor pH, entonces es más susceptible a la proliferación bacteriana. Y además de esto también hay un menor rendimiento porque hay rupturas de célula, entonces se pierde contenido celular y agua, y hay, por lo tanto, menor calidad de la red. Y otro de los grandes puntos que tiene el estrés, uno de los grandes sistemas que se afectan, es el sistema inmune. A modo de recordatorio, el sistema inmune hay como 3 grandes puntos. Uno son las barreras físicas, otra es la inmunidad innata y la otra es la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata está relacionada con las células del leucograma, ¿sí? Neutrófilos, macrófagos, son aquellas células que dan respuestas inmediatas e inespecíficas y que no tienen memoria. Mientras que la inmunidad adaptativa, hablamos de la inmunidad mediada por células y la inmunidad humoral, que es a través de anticuerpos, ¿sí? Que estas son de respuesta mucho más lenta, pero mucho más específica y duradera, y aumenta con la exposición repetida al agente, ¿no? Bueno, ¿para qué esto? Bueno, el tema es que la inmunidad adaptativa puede ser mediada por células o mediada a través de anticuerpos, lo que se llama inmunidad humoral, o TH1, TH2. Esta inmunidad tiene que mantenerse en equilibrio, esta respuesta TH1, TH2 en equilibrio para que el sistema inmune sea eficiente. Cuando hablamos de respuestas TH1, es decir, mediadas por células, hablamos de respuestas inflamatorias que involucran las citoquinas, factor de necrosis tumoral alfa, interferol gamma e interleuquina 12. Cuando hablamos de inmunidad humoral, o respuesta TH2, sería el término más correcto, hablamos de respuestas antiinflamatorias y están involucradas las citoquinas, interleuquina 10, la interleuquina 4 y la interleuquina 14. ¿Por qué hacemos este breve recordatorio? Porque el estrés por calor, como ya vimos, hay secreción de catecolaminas y glucocorticoides. Estas catecolaminas lo que hace es disminuir la interleuquina 12 y aumentar la interleuquina 10, mientras que los glucocorticoides generan una supresión del sistema inmune, una menor actividad fagocítica por parte de las células, hay una alteración de la función de los linfocitos y también en la producción de citoquinas, generándose un desequilibrio entre la respuesta TH1 y TH2. ¿Sí? Entonces, hay una menor respuesta del tipo TH1, es decir, del tipo celular, respecto a la TH2 en animales que sufren estrés por calor. Y esto genera una mayor susceptibilidad a las enfermedades y también una menor respuesta a las vacunas. Nosotros, en el marco de mi tesis doctoral, evaluamos el sistema inmune en relación al estrés por calor, evaluamos 2 momentos del año, uno en verano y otro en primavera. Partimos de un ITH, o sea, como el punto sería un ITH menor a 68 era condición óptima,
y a partir del ITH mayor a 68 los animales considerábamos que estaban en condiciones de estrés por calor. Además trabajábamos con vacas lecheras de alta producción, o sea que de acuerdo a la bibliografía era correcto considerar un ITH de 68 o más, y consideramos un estrés moderado con un ITH a partir de 72. Nosotros evaluamos, en verano del total de 26 días vimos que 13 días los animales habían estado expuestos a un estrés moderado. Ahí pueden ver la gráfica, la línea roja indica el ITH de corte y todos los puntitos que están por encima de esa línea son todos los días que los animales tuvieron a un ITH mayor a 72. Y en primavera vimos que se evaluaron 23 días y en realidad solamente 6 tuvieron expuestos a condiciones de estrés leve los animales. Evaluamos, nosotros medimos la expresión génica, la expresión de TNF y de sus receptores, que era lo que nos interesaba, y vimos que en verano había una disminución en la expresión de todos estos genes evaluados. Esto lo hicimos a través de la técnica de PCR en tiempo real, y justamente vimos que los animales que eran expuestos a condiciones de estrés por calor bajaban significativamente la expresión de estos 3 genes. Por otro lado, también nosotros trabajábamos con vacas infectadas por el virus de la leucosis bovina, que es un agente patógeno que ocasiona leucosis. Lo que tiene este virus es que hay animales que frente a la infección por BLB, virus de leucosis bovina, en infecciones por BLB, los animales responden diferente. Hay animales que desarrollan alta carga proviral y animales que desarrollan baja carga proviral. El BLB es un retrovirus, por eso hablamos de provirus, porque una vez que el animal se infecta, queda infectado de por vida, porque el ADN del virus se une, se incorpora al ADN del huésped y utiliza ahí toda su maquinaria para sobrevivir. Y nosotros lo que queríamos ver, o nuestra hipótesis era que los animales de baja carga tenían condiciones y respuestas similares a los animales negativos, mientras que los animales de alta carga no, y sería parte la explicación de por qué ellos podrían desarrollar alta carga. Si bien es multifactorial, ¿no? El tema de por qué desarrollan alta carga. Pero bueno, lo que vimos acá es que aquellos animales que estuvieron expuestos a un ITH mayor de 68, o sea, los animales que eran de alta carga proviral, tenían una disminución de absolutamente todos los genes evaluados, o sea, del TNF, que es una de las citoquinas antivirales, son una de las que primero se expresan en las infecciones virales, y también de sus receptores, que digamos, son las moléculas a partir de las cuales esta citoquina actúa y genera las respuestas. Entonces, también lo que observamos acá es que los animales son susceptibles al estrés por calor, pero aquellos animales que están enfermos, y en este caso con alta carga proviral, son también más susceptibles al estrés por calor. Y eso está en relación con lo que dice un autor, que ahora no me acuerdo el apellido del autor, pero dice que los animales enfermos son los primeros en morir frente al estrés por calor. En este caso no hubo muerte, pero sí observamos una disminución de los mediadores de la inmunidad. Perdón, se me cayó el teléfono que estoy conectada. Bien, entonces, como conclusión es esto, que los animales de alta carga proviral expuestos a condiciones de estrés por calor disminuyen la expresión de la citoquina TNF-alfa y de sus receptores. En este ensayo los animales, haciendo el cálculo de horarios, estuvieron expuestos a 8 horas, más o menos 1 por día, estuvieron expuestos a 8 horas más o menos 1 hora a condiciones de estrés por calor. Bien. Y también hay una relación entre el sistema inmune y la microbiota, que está en relación a esto que hablamos hoy de las catecolaminas, o sea, la adrenalina y la noradrenalina, lo que genera es un aumento en la circulación periférica, una vasodilatación periférica, una disminución en el flujo hacia los órganos internos, y en estos órganos internos se incluye el rumen y el intestino, por supuesto. Entonces, esta disminución en el oxígeno
o la perfusión, que está relacionada con una menor oxigenación, genera un cambio en el pH intestinal que favorece la proliferación de microorganismos oportunistas. Ustedes sabrán que la microbiota está en un equilibrio y hay lo que hablamos de patobiontes, que son esos bacterias o microorganismos que en equilibrio no generan enfermedad, al contrario, protegen, pero frente a algún desequilibrio sí pueden empezar a proliferar y generar alguna patología. O empezar, por ejemplo, a liberar toxinas y esas toxinas dañar la integridad de la pared intestinal y ahí generan una respuesta inmune y además todo, el proceso inflamatorio que puede llegar a dar esta respuesta. Entonces, también hay una relación entre el estrés por calor, el sistema inmune y la microbiota, y este eje microbiota, intestino, cerebro también, que va a afectar también el quinto dominio, que es el estado mental de los animales. Bueno, bien, como a modo de resumen de lo que hablamos hasta acá, se han hecho estudios de correlaciones entre los indicadores fisiológicos, en este caso de frecuencia respiratoria y temperatura rectal, y los niveles de estrés por calor. Podemos observar que a una temperatura rectal del 39,1 y una frecuencia respiratoria entre 70 y 75, empieza a haber un principio de estrés por calor, donde el animal disminuye el apetito, pero la reproducción y la producción se mantienen estables. Ya cuando aumenta la frecuencia respiratoria a 90 movimientos por minuto y una temperatura rectal de 41, ya se habla de estrés agudo, donde el apetito y la producción disminuye y los signos de celo casi desaparecen. Y a medida que vamos aumentando un estrés severo, empezamos a tener pérdidas importantes, con una disminución de la ingesta en un 50% y una disminución de la fertilidad que puede llegar a bajar hasta un 12%. Y por último, cuando ya las frecuencias respiratorias son mayores a 120 movimientos por minuto y la temperatura corporal llega a los 41 grados, hablamos ya de un estrés mortal donde las vacas ya no pueden hacer frente a esto y no empiezan a salivar, a mostrar la lengua, parte de lo que veíamos del nivel 4 del jadeo, y ya dejan de alimentarse y llega a la muerte. Bien, lo que podemos, en cuanto a las medidas preventivas, ¿no? que es la idea, frente al estrés por calor, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a estos animales a afrontar? Bueno, en principio, el establecer sombras, que los animales en estas épocas de mucho calor puedan tener sombras, puede ser sombra natural o sombra artificial. Lo ideal sería sombra natural, es decir, a partir de los árboles, porque los árboles no solamente dan sombra, sino que también disminuyen un poquito la temperatura por la evaporación del agua a través de sus hojas. Entonces puede haber una diferencia o una disminución en 2 puntos y medio del ITH. Si hablamos o establecemos sombra artificial, se deben tener en cuenta el material que vamos a usar para hacer esa sombra o ese tinglado, porque de acuerdo al material que elijamos, puede ser que sea hasta contraproductivo, porque se genera un microclima ahí adentro, abajo de ese techo, que puede generar un aumento de la temperatura y en lugar de favorecer, empeorar. ¿Sí? También hay que tener en cuenta la cantidad de metros cuadrados destinados por animal, más o menos se habla de 2 metros cuadrados por animal, y la orientación, ¿sí? Favoreciendo siempre la orientación en cuanto al sol para poder obtener la mayor sombra posible, también el viento y demás. Otra de las medidas preventivas importantes es que los animales tengan constantemente acceso a fuentes de agua de calidad, que cumplan con los requerimientos que necesita esa especie animal. Se habla de que hay una relación entre 1 litro de leche, 3 litros de agua. Y en animales de alta producción o que generan 30 litros o producen 30 litros de leche por día, estamos hablando de 100 litros de agua por vaca por día que van a consumir. Entonces es importante que los bebederos puedan suplir esas necesidades de 100 litros diarios de agua
por vaca, y esto tiene que ver con esto de reponer el agua, los bebederos y todo para que no queden secos, ¿sí? También la calidad de los bebederos, la limpieza del agua, la pureza tiene que estar en óptimas condiciones. En cuanto a la alimentación, frente al estrés por calor se habla, acá hay un poco de controversia, porque se habla de dietas frías y dietas cálidas, y algunos autores plantean que como los animales disminuyen el consumo frente al estrés por calor, estaría mejor dar alimentos concentrados, o sea que ellos consumiendo poca cantidad suplan sus necesidades nutricionales o de energía. Otros dicen que tal vez no es tan necesario dar alimentos concentrados, sino que se puede dar forrajes de calidad, alimentos, fibras de calidad, de alta digestibilidad, que no produciría tanto calor. Por el tema de las fibras si es de mala calidad, tiene menor digestibilidad, produce más calor metabólico, entonces sería contraproductivo en este momento o en el momento en que los animales están sufriendo estrés por calor. Entonces, bueno, ahí hay como una controversia, pero varios dicen el tema de los granos, ¿no? de los concentrados. También se ha visto que el uso de aspersores y de ventilación favorecen y mejora la producción. Justamente, en caso de los aspersores, no solamente mojan el animal, sino que también mojan el suelo, favoreciendo también la disminución de la temperatura. Hay que evaluar en esa aspersión el tamaño de la gota para lograr que entre en el pelaje de los animales y logren este efecto refrescante. Y lo mismo, o sea, lo ideal sería también combinarlo con ventiladores. Y también una cuestión de manejo, que es evitar acarrear los animales o movilizar animales en aquellos momentos del día donde hace más calor. También hay que tener en cuenta, volviendo a cuando hablábamos de severidad, que en la duración o en los momentos de recuperación que tienen los animales, si uno no acarrea en el momento donde hay mucho calor, espera acarrearlos en ese momento que baja la temperatura, pero que justamente también es el momento en que los animales se están recuperando del calor que sufrieron durante el día o en las horas de mayor temperatura. Entonces, eso también hay que evaluarlo teniendo en cuenta justamente estas dos cosas, ¿no? Si están en las horas que estuvieron expuestos al calor, a condiciones de estrés o aumento de temperatura, y las horas que le quedan a ellos para recuperarse de este calor y de poder eliminar todo ese calor acumulado al ambiente. Y bueno, por último, volvemos a la primera diapositiva, pero esta vez puse otra definición de bienestar animal, que dice que es el estado físico y psicológico de un animal con respecto a su intento para adaptarse al medio. Y en el caso del estrés por calor, lo que está afectando es el ambiente, ¿no? Este aumento de la temperatura, que genera un desequilibrio o va afectando a todos los otros dominios. Así que bueno, creo que nada más. Muchas gracias. Pamela, muchas gracias por tu excelente exposición. Bueno, muchas gracias. Un par de preguntas. En la fórmula que hiciste del ITH está el número 32. Eso corresponde al 0, sería, digamos, el equivalente al 0 grados centígrados, y el 32 son Fahrenheit. A ver si vuelvo con la presentación. En los gráficos. En la fórmula de ITH. Retumba porque hay teléfonos abiertos, audios abiertos. Sí, en realidad sí, en la fórmula de ITH. En realidad no me acuerdo en este momento de dónde salen todos el 1.8, el 32, el 0,55. En algún momento lo leí, pero la realidad es que ahora no me acuerdo. Simplemente porque me llama la atención porque 32 Fahrenheit es equivale a 0 grados centígrados, probablemente sean los grados por encima de ese valor, tal vez, no sé. Sí. Leonardo, sí. Me sacaste la pregunta porque también me había llamado la atención.
Lo que pasa es que Pamela lo pasó muy rápido y no se llegó a conectar, pero estoy Exacto. seguro que tiene que ver con la conversión a Fahrenheit, porque los Seguramente, demás ¿no? números, el 1,8 y el 0,55, también están relacionados en la fórmula de Sí, conversión. sí, Sí. correcto. Bueno, la otra es, por ejemplo, un índice de 75. No es lo Sí. mismo, en base a lo que tú has expuesto, en un bovino si es una Verdin Angus que si es un cebuino, evidentemente. No, no es lo mismo. Eso varía en cada uno, ¿no? Claro, Y exactamente, sí, sí. la otra sería, está ponderado si en la expiración se elimina vapor de agua y si eso puede aportar, por lo menos como jadean los perros, salvando las distancias y las especies, a eliminar alguna cantidad de grados de temperatura. Eso no sé si lo has visto, yo no lo tengo visto. Eso en realidad es menos efectivo, o sea, si uno lo compara con un perro es mucho menos efectivo el jadeo de un bovino con respecto al de un perro. Pero sí he leído que la evaporación de agua o esta función de evaporación se da por el jadeo y por los movimientos respiratorios, o sea, por la respiración. Sí, sí, sí. Y por Pero último, no encontré esto, si está la relación, no. En este momento, si lo leí, no me acuerdo. después damos lugar a las preguntas que quieran hacer quienes se han sumado, incluso en último momento, que le damos la bienvenida. Es un comentario que hablaste, supongo que en tu tesis trabajaste con leucosis bovina. Sí. Bueno, porque hace dos años atrás sí le dimos justamente en la sociedad, el Premio Sociedad de Medicina Veterinaria, a Karina Trono, que trabaja en el INTA, que desarrolló la vacuna de leucosis bovina, que entiendo que es preventiva, no es curativa, ¿no? Como tú has dicho, esto pasa como con la leptospirosis, ¿no? Una cosa es prevenir, otra cosa es curar. Cuando están acantonados, la leptospira en un riñón no se esteriliza. Y la leucosis tampoco. Pero bueno, sí ayuda a prevenir y evitar que se extienda en las rodeos. Fue un trabajo realmente notable y ella también recibió otros premios por eso mismo, ¿no? Bueno. Y hace un montón de años que estuvieron buscando una vacuna, sí. El BLB es un retrovirus, o sea, pertenece a la misma familia que el virus del SIDA humano. Claro. Sí, eso lo explicó. Bueno, invitamos a quienes quieran hacer preguntas, que está abierta la posibilidad, o levantan la mano o directamente abren el micrófono para no superponerse, pero ha sido muy clara y muy científica la exposición con detalles que trascienden los comentarios periodísticos. Evidentemente acá hay ciencia. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Juan, ¿querés preguntar algo? Sí, y coincido con vos. La riqueza de los datos que brindó Pamela fue muy interesante para entender el fenómeno. Ahora, evidentemente vos hiciste hincapié en el estrés de la temperatura en relación al calor. Sí. Que es, digamos, lo más indicativo, lo más espectacular cuando estamos hablando de estrés por la temperatura. Pero ¿qué pasa, o tenés información en lo que pasa durante el transporte? Esto es una ciencia aparte, ¿no? El transporte y el bienestar animal. Pero ¿qué pasa con el frío intenso y la sensación térmica de los animales transportados en un camión jaula? Eso, todo lo que es estrés por frío, la verdad que yo nunca leí mucho, siempre fue abocado más al estrés por calor. Sí se sabe que los animales los bovinos se adaptan mejor al frío, son más resistentes al frío que al estrés, al estrés por calor. Son más susceptibles al estrés por calor. Sí, en bajas temperaturas también hay, pero la verdad, sinceramente, nunca me fui a la parte de estrés por frío. Esa es la realidad. Está bien, muchas gracias. Perdón. Creo que un poco lo dio pie Juan con su comentario, como para tener en cuenta, y respecto al título de la charla del impacto en la inmunidad, cuando se mueve la hacienda, no solo en días de calor, peor en los días de calor, pero también en días de neutralidad térmica, todo el movimiento, todo el estrés que se produce por manejo sin bienestar, cuando estamos abogando por manejo de rodeos con bienestar, evidentemente toda la fisiopatología que tú mostraste de la liberación de catecolaminas, de todos los factores de necrosis tumoral, etcétera, todos esos factores
entran en juego también ahí y evidentemente deben elevar 2 o 3 grados de temperatura por todo ese movimiento y eso también puede influir en la calidad de la respuesta inmunológica ante la vacunación de lo que fuera, ¿sí? Sea aftosa o cualquier otro inmunógeno bacteriano o viral. Sí, lo que presenté es la respuesta al estrés. En este caso el factor estresante era el calor, pero en realidad todo estrés genera esta respuesta y afecta a la producción, a la reproducción y a la inmunidad. Sí, correcto. Sí. Perfecto. ¿Toto, estás presente? Sí, estoy presente. Juan, te contesto. Un bovino genera 6.000 calorías, o sea, es una estufa de 6.000 calorías. En invierno, al ir todos juntos en un camión, imagínate que se genera calor y entonces eso permite, digamos, el único problema, y lo mismo pasa en verano, ¿no es cierto? Los 6.000 calorías siguen estando y si hay temperatura en el ambiente no puede evaporar o no puede sacar internamente. Entonces eso es lo que genera más estrés en el camión o en donde estén hacinados, ¿no? Esa temperatura tiene que salir al exterior por algún lado. Y el bovino originalmente se generó en zona fría, ¿no es cierto? O sea que tiene en las pezuñas una circulación, yo siempre lo hago como si fuera un calefón, ¿no es cierto? Toda la produce vasodilatación, y eso también le trae problemas, ¿no es cierto? Pero en la nieve las pezuñas se calientan y hace que puedan caminar y estar en la nieve. O sea que el problema de estrés por frío no es tan grave, sí, cuando hay temperaturas muy extremas, ahí sí lo afecta, pero es muy raro. Otto, ¿sabes por qué saqué la pregunta? Sí. Me estaba acordando de aquellos trabajos que hacíamos, los que hicimos y los que intentamos hacer en la facultad Cerrá el antes de que se micrófono, creara la Toto. cátedra, casi hace 20 años. ¿Ustedes escuchan con eco o soy yo? Sí, sí, todo. ¿Hay eco? Sí. Bien. Fue Toto. Disculpen, a ver qué pasa. Me acuerdo allá por el 2004, 2005, que encaramos los trabajos de investigación en la facultad y algunos quedaron inconclusos. Y una de las preocupaciones tenía que ver con el diseño de los camiones jaula, si deberían tener protección frontal o no, si eso era importante, si podía impactar, pensando que la sensación térmica en días de extremo frío, más los 80 kilómetros por hora del transporte, iba a ocasionar una sensación térmica bajísima y que podía afectar sobre todo a los animales que iban adelante, justamente por lo que vos decís, Toto, que después se crea una especie de estufa comunitaria ahí adentro. Pero había algunos que iban a sufrir más que otros. Era solamente eso, no tengo más datos, solamente sospechas de que puede haber alguna influencia. Antes de darle a Mauricio contexto, lo que pasa es que el camión va generando un flujo de aire, ¿me explico? Que va por encima del camión, o sea, pasa por arriba del camión. Y eso a su vez genera otra corriente por debajo de la tabla del camión, porque si vos lo cerrás, no salen los olores ¿cómo es? De ácido del amoníaco, ¿está? Que se junta por la orina. Entonces lo que hace es generar una cubierta de aire por encima, que a su vez va penetrando como una columna entre los animales y hace un barrido por debajo, ¿está? Y eso elimina todo el amoníaco. Si vos le cerrás completamente adelante, ese flujo de abajo no pasa y queda todo el aire contenido en el camión. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, señor. Bueno, Mauricio. Bueno, primero saludar a Pamela, muy linda Hola, exposición. Mauricio. Gracias.
a Juan Ernesto, que hace mucho que no lo veo, y a todos los presentes. Y primero aclaro mi condición de patagónico, y que estos días hay tanta nieve. He charlado con algunos compañeros del sur por estas nevadas que han habido, y una de las cosas que me han comentado es el movimiento que generan los animales cuando pueden moverse en la nieve, porque vieron que han habido sobre todo ovejas que las han tapado directamente, pero los bovinos cuando pueden moverse tienen un mecanismo contado por veterinarios y gauchos de la Patagonia, que han observado. Tienen un movimiento como hacen la colmena durante el invierno. La colmena lo que hace es mantiene la reina en el centro y las obreras se van rotando, ¿sí? Las que están afuera, cuando se enfría, pasan adentro y las de adentro van hacia afuera. De esa manera van manteniendo la población hasta llegar a la primavera. Lo que han observado algunos buenos observadores del campo es que los animales hacen ese movimiento también, ¿sí? Es como que se van rotando, ¿sí? Que por ahí se van rotando mientras están en la tierra, ¿sí? Por ahí no lo pueden hacer cuando están en un camión, ¿sí? Que el que le tocó del costado se come más el frío que el del otro, ¿sí? Tendrá un lado calentito y el otro más frío. Pero una de las cosas que me decían, que lo habían visto sobre todo en ovejas, que cuando hay temporales donde no se pueden reparar, como en este caso que hay mucha nieve y que por ahí les impide un poco el movimiento, que al momento de la esquila la fibra de lana se les afina, que eso similar ocurre cuando tienen en algún momento del año problemas de nutrición, y eso les genera problemas en el procesado de la lana. Entonces, lo que suponen que si hay un efecto, por efecto de la nieve sobre las ovejas, seguramente tiene que haber, lo que pasa que a veces no se mide, alguna pérdida de kilos por la termorregulación del ambiente, ¿no? De la nieve o del viento o todo lo que implican esos temporales, ¿eh? Perdón, Mauricio, mi aporte. Imagino que como un porcentaje del alimento ingerido es para producción y el otro es para las necesidades basales, seguramente a expensas de mermar el grosor de la fibra de la lana, lo hacen para que haya un mayor aumento metabólico y grasa para quemar y generar calorías endógenas. Imagino que puede ser eso, es un razonamiento en voz alta, ¿no? No sé si coincidís, pero es eso. Y creo que, perdón, perdón un segundito, creo que como se manejan los bovinos, cuando va el líder en forma de punta de lanza, seguramente también y probablemente mantengan a la líder en el centro para protegerla y van rotando, ¿sí? Es decir, una reina del rodeo, supongo. No sé si pensás vos, ¿qué pensás todo al respecto? Está muteado. No lo tengo, no lo tengo, pero bueno, es razonable lo que decís. Vos que sos medio rey, Toto. Sí, más o menos. Bueno, Adriana Lucía Perea, ¿puede escuchar? Sí, gracias. Escuchamos la pregunta, Adriana. Primero, pues muchas gracias a la doctora por su exposición, me gustó mucho, aprendí muchísimo. Tengo una compañera que se dedica a inmunología, entonces ya estoy pensando como que, qué interesante, voy a preguntarle algunas cosas, igual se pueden trabajar. Por la región que les comento, que es semiárida, pues hay mucho al respecto que se pudiera investigar. Y me quedó, bueno, una duda y algo de lo que comentaban ahorita, porque lo he visto esa conducta en documentales, ¿verdad? Donde aparecen, por ejemplo, bisontes u otros mamíferos grandes de la familia de los bovidae que en el centro quedan, pero los débiles, en este caso los pequeños, las crías. Entonces, a lo mejor no ponen ahí a la vaca de una jerarquía más alta, sino a lo mejor protegiendo a los más débiles. No sé, yo nunca he visto tampoco esa conducta, pero me parece muy interesante. Y la duda es sobre las duchas, los aspersores,
porque aquí empezó a hacer un boom desde que vino como en 2005 una persona de Israel, vino y habló sobre la mitigación del calor que estaban utilizando en los ranchos, en las ganaderías, y entonces aquí hizo un boom. En México el uso de aspersores, y después se vieron cómo había un incremento en la incidencia de neumonías. Entonces no sé si eso tenga que ver con el tamaño de la gota o la frecuencia. Y luego ya leí varios estudios de, bueno, prendan el aspersor, pero una hora al día o 20 minutos cada 3 horas o algo así. Entonces no sé si ya me quedé atrás en la lectura de ese problema. No sé cómo va ahorita esa sugerencia o recomendación. Perdón, Adriana, probablemente tenga que ver con si le agregan ventiladores que pueden llegar a producir enfriamiento, porque el aspersor solo con el agua no pienso que sea, sobre todo en un clima cálido, justamente el que lo produzca, pero sí el enfriamiento que se produce por el uso de los grandes ventiladores adicionales. No sé qué piensa el resto. Toto, ¿qué opinas? O Graciela, Sí, yo pienso que hay algo, ¿no? El aspersor no creo que sea el causante. Habría que ver que, o sea, para que haya un problema respiratorio tiene que haber algún otro problema. Si bien el ambiente tiene que ver, o sea, cambiar la temperatura y eso, pero tiene que haber alguna otra cuestión que esté añadida, ¿no? Algún patógeno, alguna cosa de Y eso. yo voy a agregar una tontería, pero la recomendación sería que siempre se utilizara agua potable para hacer eso. Sí. Porque si no, ahí podríamos tener un vehículo de infección. Exacto. Mauricio levantó la mano. Sí, yo quería acotar algo que la verdad que me pasó en una oportunidad que intenté comprar media sombra. ¿Sí? Quería comprar un pedazo de media sombra y fui a una ferretería y me preguntan si quería media sombra 70-30, 80-20, 90-10, 50-50. Y digo, quiero media sombra. Entonces me explicaron que eso tiene que ver con el entramado que tienen las medias sombras. ¿Por qué cuento esto? Porque por ahí digo, si nos toca asesorar en algún lugar extremo de temperatura, son todas medias sombras, pero por ahí para ciertos lugares no son todas las adecuadas. Y bueno, el ferretero se ve que estaba muy informado y me dijo, dice, ¿vos sabés dónde se inventaron las medias sombras? Digo, no tengo ni idea. Dice, en Israel. Bueno, me puse a pensar, digo, y era bastante lógico. Y él me contaba que para cierto cultivo, en donde son pocos resistentes a la temperatura, sobre todo cuando son chiquititos, cuando están buscando los plantines, hay una media sombra que tiene hilos de aluminio, lo que hace reflejar el calor y resulta mucho más ventajoso que una media sombra común. Por supuesto, tiene otro precio, pero por ahí es interesante porque en los lugares donde no sé, se me ocurre en norte, por ahí sí, ya que van a gastar en hacer una sombra artificial, sería indicado hacerla con la media sombra correcta. Sí, la media sombra, ya que decís, Mauricio, se recomienda que sea más del 80%. Depende la temperatura. El único problema que tiene que tener, o sea, tiene varias cuestiones. Primero, la altura que debe tener para que puedan entrar todos los animales y el espacio que debe ocupar, ¿no es cierto? Hay una medida de acuerdo a la cantidad de animales, el tamaño del espacio que tenés que ocupar. Y después el otro, que cuando es fija, cuando la media sombra es fija, los animales tienden a estar todo el tiempo abajo y orinan, y ahí es un problema, digamos, se hace un microclima bastante complicado por la cantidad de heces y de materia y de orina, ¿no? Entonces ahí hay que mejorar
el espacio porque eso trae complicaciones secundarias. Y bueno, y después el entramado siempre es mejor del 80 para arriba, ¿tá? El 70-30 sería el entramado Fernet, no alcanza. También hay gente que ha hecho con otros materiales la media sombra, o sea, no con media sombra, sino con he visto viste esa cobertura que usan de plástico para Los hilo bolsa. hilo bolsa que le hacen como especie de agujero para que pase el viento y eso. Pero, viste, medio chacarero eso, ¿no? Y bueno, pero peor es nada, Toto. Peor es nada, sí. Sí, bueno, lo que hay que tratar de mejorar es que la gente entienda que los animales, sobre todo en estas condiciones climáticas actuales, tengan la posibilidad de poner cortinas de sombra, ¿no? Con los materiales que sea, pero que haga que le dé reparo y sombra a los animales, ¿tá? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, alguien que quiera hacer algún comentario. Yo quiero agradecer a Pamela porque cuando la convoqué se ofreció enseguida, y realmente fue muy linda la charla, o sea que me quedo tranquilo, Pamela, que voy a tener una reemplazante de muy buena calidad. Así que lo sabía, pero ahora Eso es mucha presión, Toto. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pamela. No, gracias a vos. Mañana nos vemos. Gracias. Y agradecemos a todos los presentes, inclusive a los colegas de México, como Adriana, y creo que también se sumó otro colega, supongo que será de Perú. Bienvenidos, y bueno, estamos abiertos desde la Sociedad de Medicina Veterinaria, desde la Asociación de Bienestar Animal, y también de todo el trabajo que está haciendo sesudamente desde la UNICEN, desde hace muchos años, para contribuir al bienestar animal. Así que gracias, y quienes quieran sumarse los esperamos el jueves próximo, como se dice, por este mismo canal y a la misma hora, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a los que se sumaron. Y Adriana, si ustedes quieren empezar a medir algo de inmunidad, también quedo a disposición. Yo mi tesis doctoral la desarrollé en cuanto a la inmunidad en relación a este virus, al virus de la leucosis bovina, pero en el laboratorio hemos trabajado con otros mediadores de la inmunidad, así que si uno pudiera aportar, no hay problema. Muchísimas gracias a todos y a todas.